Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Bienvenida Titi, ¿todo bien? Hola, todo correcto. ¿Y tú, Mati? Bien, yo que me alegro por ti. Titi, ¿tendrán los saluditos que nos hayan dejado en las redes sociales? Por supuesto, mira, tenemos un saludo de Manuel Hernández. Nos dice, excelente podcast, bendiciones Titi y Mati, que tengan un feliz sábado. Favor, manden un, supongo que saludo, para mi iglesia querida, Iglesia Baquedano Rancagua. Saludos para esa iglesia tan maravillosa, que el Señor Grande me lo la bendiga gente mucho. Baquedano Rancagua. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para ustedes. Estos son los saludos, Mati, de esta semana. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a pedir a la Titi que haga una oración para poder comentar ya la lección de esta semana. Por supuesto. Padre amado, Señor que está en el cielo, santo sea su nombre, Dios. Gracias, Padre, por esta instancia de estudiar su palabra. Le pido, por favor, que su Espíritu Santo pueda acompañarnos, Señor, y pueda guiarnos para entender lo que usted quiera que entendamos en esta lección. Se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Ahora viene inicio. Vamos a comenzar con la lección ya número 9 para el 26 de noviembre que lleva por título Los muertos que están delante de Dios. Vamos a estudiar Apocalipsis 20 del 11 a el capítulo 21 versículo 1. Este es el tema de la lección y según el contexto más o menos del versículo señala que se está describiendo el juicio de los impíos en el cielo delante del milenio. La lección pasada hablaba acerca del juicio, ¿cierto? Y ahora específicamente vamos a hablar del juicio de los impíos. Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años. Entonces, ¿cómo pueden los muertos comparecer ante Dios en el juicio en el cielo mientras están muertos en la tierra? El juicio de los impíos durante y después del milenio seguirá el mismo proceso de 3 pasos que el juicio de los justos muertos anterior, como el de la lección pasada. Primero, la corte celestial va a revisar el registro de sus vidas en los libros. El segundo sería que el jurado celestial va a pronunciar el veredicto y la sentencia. Y finalmente, la sentencia va a ser ejecutada. Así que vamos a hablar de esto en esta lección. Mati, ¿tiene algún dato de alto impacto? Sí, mira, es uno. Me interesó porque la lección fue, voy a decirlo ya, estuvo superior la de adultos, que hablaba de 5 textos difíciles sobre el estado de los muertos, y lamentablemente esta lección no lo va a hacer. Pero esta lección, más que de los muertos, hablaba sobre el juicio, ¿no? Las fases del juicio. Primera, segunda, tercera. Y quiero hacer alusión, bueno, contar igual que intenté buscar cosas sobre las resurrecciones. Y me llamó mucho la atención que encontré una enfermedad, o no sé, un síndrome que se llama el síndrome de Lázaro. Que habían 8 casos registrados en la historia donde personas resucitaban o ya enterrados, o en el funeral, o cuando iban a ser embalsamados. Y me llamó también mucho la atención que dije, a ver, voy a buscar en internet sobre la resurrección. Y sabes qué interesante que lo que busques, el resultado que te da, habla de la resurrección de Jesús. Encontré muy interesante. Como que todos los resultados apuntan a la resurrección de Jesús. Pero mira, quiero hablar un poquito de lo que habla esta lección, que es el juicio. ¿Qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que pasa realmente? Por ahí, por la década de los 60-70, aparece un teólogo llamado Desmond Ford. Y Desmond Ford es uno de los grandes de la iglesia adventista. Si Desmond Ford murió hace poquito, yo estaba... no me acuerdo, pero murió hace poquito. Y Desmond Ford incluso salía en la televisión haciendo apologética defensa a la iglesia adventista. ¿Qué pasó? El 2019 murió. ¿Qué pasa con Desmond Ford? Que Desmond Ford empieza a abogar sobre la teología, digamos, protestante. Y habla sobre algo llamado el principio postelismático. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros creemos que la expiación no ha sido acabada. Pero hay gran parte de la teología, o la mayor parte de la teología, cree que la teología
de la expiación o la expiación fue acabada. Entonces eso significa que no hay más procesos del juicio. Y eso es lo que se intenta de arguir o argumentar un poco en este folleto, ¿ya? Ese es el dato, para que después yo lo voy a conversar igual en el comentario, pero para que se entienda que más o menos del 68 al 70 Desmond Ford, entre los 70 Desmond Ford empezó a hablar sobre esta teología o este principio apotelesmático, intentar cambiar lo que era realmente la teología de la expiación y el juicio, que ha sido un problema hasta el día de hoy en los debates, pero entender el juicio investigador es parte fundamental de entender las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora viene escribir. Vamos a comentar un poco sobre lo que es Apocalipsis 20 del 11 hasta el 21 versículo 1, que dice así: Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el 21.1 dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. ¿Qué te pareció, Mati, esta lección? Muy bien, el hablar o comentar este extracto bíblico está un poquito de más. ¿Por qué lo digo? Porque es literal, ¿ya? Después de Apocalipsis, más o menos 18, 17, ya se vuelve todo literal. Y lo que estamos leyendo aquí es lo que va a acontecer. Recomendación de la semana: Amazing Facts. Si alguien ha visto eventos finales de Amazing Facts, le va a encantar, porque aquí como que lo muestran, ¿no? Lo dibujan y lo hacen en 3D, que es lo que pasa aquí. Pero yo quiero comentar sobre lo siguiente: la concepción del juicio. Esta es la parte final del juicio, la tercera venida, donde hay una segunda resurrección, y donde estos que aparentan, entre paréntesis, muertos vivientes, como dice por ahí la lección, quiero hacer referencia a esto, ¿no? Que cada vez que se habla de zombies es una especie de mofa a la Biblia, ¿ya? Porque los muertos vivientes son los resucitados. Y también decir que todo esto se basa en el principio del juicio investigador. ¿Qué es el juicio investigador? Que entendemos que falta un proceso, porque si no ya estaríamos en el cielo, ¿no? La Iglesia Adventista entiende que falta un proceso para los muertos todavía, porque estamos siendo enjuiciados, los muertos, después los vivos. Y entender igual que si Jesús murió, resucitó y ascendió, ¿qué está haciendo ahora? O sea, ¿está solo observando como un dios griego qué es lo que pasa en la tierra? Y aquí pasa lo que acontece en 1844, ¿no? Que Daniel 8:14 se cumple en 1844, el 22 de octubre. Y entonces Jesucristo pasa a este juicio investigador, donde se empiezan a registrar las personas, se empiezan a enjuiciar las personas, registrar los libros, se registran otros. Y finalmente viene la segunda venida, en donde se sella esto, y el libro de la vida. Y después viene la tercera, en donde se ven los que están registrados en el libro y los que no, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Y ¿por qué entendemos esto? ¿Cuál es el debate casi así, digamos, quirúrgico? Así se dice, ¿no? Casi en el punto con Desmond Ford, es que entendemos de que la expiación no ha sido completada. ¿Por qué? Porque Desmond Ford se basaba en una teología luterana calvinista, que entiende que el ser humano tiene un rol pasivo en la salvación. Entonces el hombre no hace nada, Dios hace todo para que se salve, y nosotros entendemos que más o menos es así, ¿no? Pero nos consta que tenemos voluntad propia el hombre, el libre albedrío. Entonces eso se basa un poco en el arminianismo, que no es predestinado el hombre para sí o sí perderse o sí salvarse, sino que es como lo que dicen algunos, doble predestinación. ¿Por qué digo todo esto? Porque entendemos que el hombre se puede perder o salvar, pero hay voluntad, ¿no? También puedo decidir. Dios es un caballero y me permite decidir. Y a esto conlleva el juicio, para ver los nombres en los libros de la vida de los que han decidido y de los que no. Y los que
decidieron y rechazaron completamente a Dios, finalmente van a ser, se va a ver en el libro de las memorias. Ahora, nosotros ocupamos la palabra libros, y yo les dije la otra vez, más que libros son rollos, y los que escribieron la Biblia nunca tuvieron un libro en la mano. Pero mira lo que te quiero decir, en el último capítulo del conflicto de los siglos dice que es una panorámica, dice, ocupa esa palabra, panorámica, como una televisión así 3D, D-Max, no sé. Y ahí vamos a ver qué va a pasar con estas personas y cómo van a ser enjuiciadas. Y eso quiero comentar, Titi, para no honrar a la gente, si quizás algunos no me entendieron, pero en eso yo creo que eso es lo que intenta hacer, ¿no? Defensa del juicio investigador, que es el juicio sobre los muertos y un juicio final, ¿no? Sobre los muertos que han rechazado al Señor. Eso, Titi. Muchas gracias, Mati. Me gustaría recalcar un poquito los versículos que dicen esto, que al principio en Apocalipsis 20 del 4 al 5 habla sobre cuando resucita, la primera resurrección, ¿cierto? Cuando están resucitando los que no tienen la... perdón. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos eran los mártires, los que los que murieron por causa de Dios. Entonces, ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años, ¿ya? Y el 4 dice, y se les concedió hacer juicio. Después vendría la segunda parte, que es el veredicto y la sentencia, que lo podemos ver en Apocalipsis. Bueno, también Primero Escrito de Elena de White habla un poco sobre el tema, diciendo que luego de que el juicio revise la vida de los impíos y la corte celestial, bueno, se va a pronunciar el veredicto y la sentencia. Los redimidos después sentenciaban a los impíos a la pena que debían sufrir de acuerdo con sus obras. Y esta quedaba escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. Y finalmente está la ejecución de la sentencia, que la podemos ver en Apocalipsis 20, del 14 al 25, que es cuando la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado a este lago de fuego. Entonces esas son las tres partes. Como pueden ver en Apocalipsis 20:11 se puede ver la segunda venida de Jesús, después en el 11 la investigación y la sentencia de los impíos, en el 13 lo que pasa después del milenio, y en el 14 y 15 la sentencia que va a ser ejecutada en el lago de fuego. Algo que me llama mucho la atención es que nos quedó claro en la lección pasada que nosotros vamos a resucitar de la misma manera en la que estábamos muriendo, como que va a ser como si no hubiera pasado nada y vamos a despertar así como si hubiera sido un sueño o una pausa en la película. Entonces el Señor nos va a restaurar justo como habíamos estado. Y me llamó mucho la atención lo que decía el conflicto de los siglos sobre las personas que son impías y que son malvadas, que también van a resucitar de la misma manera. Y decía, también hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos, cuya llegada hacía temblar a los reinos. En la muerte no experimentaron cambio alguno. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el mismo punto en que los dejaron. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Yo no me imagino cómo va a ser cuando resuciten estas personas. Lo primero que me imaginé fue, uy, ¿cómo van a qué van a resultar haciendo? No sé, van a resultar peleando si es que se murieron en alguna batalla, o maldiciendo, lo que no nos va a pasar a nosotros, ¿cierto? Vamos a resultar orando seguramente. Entonces, me llamó mucho la atención lo que decía el conflicto de los siglos y me gustaría finalizar con el objetivo real de este juicio, que es demostrar a todo el universo, tanto a las personas que creen en Dios como a los que no creen, que Dios juzga cada caso correctamente. Ese es el objetivo principal. Dios va a probar ante el universo que Él tiene el derecho legal de llevar a los redimidos al cielo y que todo juicio que Él está haciendo es justo. Ahora viene la señal. En
En Asimila me gustaría recordar una parábola que muchos conocemos que se encuentra en Mateo 22, del 1 al 10. Y es la parábola del rey que hizo bodas para su hijo. Dice así: respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo. Él envió a sus siervos, ¿cierto?, para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decía a los convidados: he aquí mi comida he preparado, mis toros, mi animal engordado han sido muertos, y todo está preparado, venid a las bodas. Pero ellos lo tuvieron en poco y se fueron, uno a labranza y otro a negocio. Y los otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y oyéndolo el rey se indignó y enviando a su ejército destruyó a aquellos homicidas y puso a fuego su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanta halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, y juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Qué maravilloso es que el Señor nos invite a todos a estas bodas. Qué maravilloso es que a todos nos dé el derecho de ser juzgados, que no sea así como: no, este fue impío, entonces no, al tiro nomás. No, todos tenemos el derecho de ser juzgados. Dios aboga por todos los que pueden y por todos los que quieren ser abogados. Entonces es muy importante que nosotros acudamos a Jesús ahora, ¿cierto? En Apocalipsis 22, del 14 al 15, dice un poco el contraste que va a haber entre las personas que vayan a este banquete. Dice: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero fuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. Debemos acudir a Jesús ahora y reclamarlo como nuestro abogado, porque Él murió en una cruz por nosotros. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos y confiamos en su justicia, Él nos va a defender en el juicio. Ahora viene, aplica. Elena de White, en El conflicto de los siglos, dice así: durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un evento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también los ocultos de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. En ese tiempo los justos reinarán como reyes y sacerdotes de Dios, junto con Cristo juzgarán a los impíos. Comparan sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallan cada caso de acuerdo con los actos cometidos en su cuerpo. Entonces la cuota que los malos tienen que sufrir es medida según sus obras y quedan anotados frente a sus nombres en el libro de la muerte. Amén. Muy bien, estamos terminando nuestro espacio podcast. Vamos a pedirle a la Titi que nos diga el título de la siguiente, pero vamos a promocionar nuestros materiales. Les recordamos que se imprime, el PDF, perdón, se imprime en PDF una revista llamada Maranata, donde tenemos todo lo del Ministerio Joven Unión Chilena, también en nuestros lugares oficiales como Ministerio Joven Unión Chilena, Instagram, Facebook, YouTube, donde pueden encontrar materiales como los resúmenes, los letterings, informaciones extras. Y recuerden entrar en nuestro Spotify. Si lo está escuchando en otro lugar, ahí si puede darle me gusta, seguir, no sé cómo. En realidad ocupo poco Spotify, ocupo más YouTube, pero si nos pueden dejar un comentario en YouTube, un comentario en Instagram, un me gusta, un compartir, que eso le gusta mucho a Elon Musk y Mark Zuckerberg para poder promocionar nuestros materiales. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Lleva por título Los espíritus de los justos. Muy bien, vamos a hablar de los espíritus nuevamente. Si quiere estudiar el folleto de Escuela Sabática, recuerde tomar nuestros materiales.
escucharlos, compartirlos y no olvide leer su folleto que está en su mano o en su teléfono todos los días. Que el Señor les bendiga. Gracias, Titi. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.